Gracias, Daniel. Gracias aquí a Emilio Álvarez y Casa, César Cravioto, en esta ya tradicional mesa de los lunes, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es correcto. Senador por el PRD. Bueno, soy del grupo parlamentario del PRD. Que ya se acabó. Ya en principio va a perder el registro. Sí, ¿verdad? Vienen los conteos, viene la votación efectiva. Honestamente yo no veo mucho que vaya a salir, creo que va a perder el registro. Vendrá los procesos judiciales, pero también hay que felicitar a César Cravioto, tuvo más de 150,000 votos y toca en justicia reconocerlo. Es uno de los diputados con mayor votación del país. Más votados es un del distrito, país. pues vamos a decirlo, duro. Y bueno, en justicia toca reconocerle Muy bien. que bueno. ¿Cuánta civilidad? Me gusta. No, está bien. Está ¿no? perfecto. Viene la etapa del litigio, digamos, nosotros entendemos los números son los números, pero también tenemos el derecho a defendernos y a debatir lo que creemos que fue una cancha no pareja y una elección de Estado, y además vendrán también litigios particulares. Hay tensión en la Ciudad de México, en el Congreso, hay tensión en el estado de Jalisco, hay también tensión en Yucatán. Vienen, digamos, esencialmente diría 3 procesos. El primero, la revisión del proceso federal. El segundo, la discusión de su representación en las cámaras. Y el tercero, procesos locales, donde ubico más tensiones en Jalisco, en la elección de gobernador. Hay disputa en la integración del Congreso a la Ciudad de México. Nosotros vamos a acudir a los tribunales. Nos parece que lo que sucedió este fin de semana es, pues, como dicen en la calle, es una gandalle, ¿no? Ahora lo platicamos, pero en esta primera intervención veo así la ruta. Bien. Los números son lo que son. Ayer se entregó ya el conteo de la presidencia de la Cámara de Senadores y de Diputados, y entonces ahora tocará propiamente ya la faceta de la judicialización del proceso. Correcto. César Cravioto, senador, próximo diputado. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Susana. Gracias por tu felicitación, Emilio. A ver, yo sobre este tema de la representación que vamos a tener en las cámaras, en las distintas cámaras, tanto en las locales como en el Congreso de la Unión, se ha hablado mucho de una famosa sobrerepresentación, pero primero decir al respecto. Estamos jugando con las reglas que no pusimos nosotros. Esas reglas las puso un Congreso de la Unión con mayoría del PRI y del PAN. O sea, nos dejaron, digamos, esas reglas de representación. Entonces, pues no es que nosotros hayamos acomodado la ley para un posible escenario como el que se dio el domingo antepasado. Segundo, ¿de qué sobrerepresentación hablan? O sea, tenemos primero la presidenta más votada en la historia de México, casi 36 millones de votos. Si nos vamos a distritos federales, ganamos 251, a menos de que ahora en el reconteo alguno más o alguno menos, que es el 83% de todos los distritos del país. Si nos vamos a senadores, ganamos 30 de 32 estados, o sea, el 93% de los estados. Y hoy en la mañanera justamente se da un dato, el presidente da un dato muy bueno. O sea, Morena tiene el 49% de votos a diputados, pero el Verde tiene el 15% y el PT el 10%, o sea, 70 y tantos %. Entonces, ¿de qué sobrerepresentación hablamos? Estamos hablando de que la gente en las urnas el 2 de junio nos dio para tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y muy cerca de la mayoría absoluta en Cámara de Senadores. Nos faltarán 2 o 3 senadores. Pues es lo que dio la gente. Es lo que dio la gente en las urnas de manera democrática. Por supuesto que todos tenemos el Si tú sumas diputados Morena, PT y Verde, ¿te da 70 y? ¿De porcentaje de votación? Sí. No es así. Es que 49 más 10 más 15. Y si vamos a distritos, ganamos el 83% de los distritos. Entonces, pero además, insisto, estas reglas no las pusimos nosotros. ¿Qué decía el plan A electoral que votaron en contra en la Cámara de Diputados y que ya no llegó al Senado? ¿Y quién votó en contra? Otra vez, PRI, PAN, PRD, MC. ¿Qué decía? Representación pura. Lo que hoy están pidiendo es lo que decía. Decía, a ver, si son 300 distritos, entre 5 circunscripciones, una lista de 60
nombres de cada partido. Un partido gana el 10% de una circunscripción, se lleva 6 diputados. Un partido gana 20, 12 diputados. Un partido gana 30, 18 diputados. Eso fue lo que no quisieron votar, votaron en contra y por eso no se hizo el plan A electoral. Ajá. Entonces, estamos jugando con las reglas que ellos pusieron y ahora no les gusta que se den esa representación. Ahora, en la Ciudad de México sí hubo agandalle, ¿no? En la Ciudad de México, bueno, hay una disputa. O sea, a ver, ellos quieren que nosotros no nos defendamos. Yo creo que ellos tienen ganas, o sea, ellos tienen todo el derecho de defenderse en los tribunales, en cualquier elección a diputado, a senador, a la presidencia de la República, a gubernaturas, municipios, pero nosotros también tenemos derecho a defendernos y a decir, no, nosotros queremos esta representación según la propia ley, la propia norma interna. Mira, en realidad no es preciso lo que comenta César. El plan A, si hubiera podido construir una reforma, si hubiera habido voluntad de moverle algo más que una coma. Uh-huh. Pero si la premisa es no se mueve ni una coma y dentro de eso es destruir al INE, pues no estábamos de acuerdo. O el Servicio Profesional Electoral, o quitar una enorme cantidad de gente en el Registro Federal de Electores, entre otros. Por supuesto que hubiéramos podido construir una reforma si la voluntad hubiera sido esa. Los 3 primeros años del gobierno de Andrés Manuel se aprobaron muchas reformas constitucionales porque hubo voluntad de construir. Después del 21 ya no hubo esa voluntad, era o aceptas lo que te digo o no se hace. Y bueno, pues efectivamente bajo esa voluntad no se puede construir. Uh-huh. Y sí, eventualmente la representación proporcional hubiera sido muy buena, pero el dilema fue todo o nada. Y bueno, eso fue lo que pasó. Ahora, en el caso de la sobrerepresentación, yo diría, a ver, por supuesto que estamos en un momento que la oposición tiene que repensarse, por supuesto. Pero también yo creo que Morena tiene que repensarse en el sentido del nuevo régimen. Porque la democracia no solo es el ejercicio de las mayorías, sino sobre todo el respeto a las minorías. Y si alguien sabe eso, es César y Morena, porque vienen de ahí. Entonces, en congruencia con su historia, el respeto a las minorías se hace clave. Y por supuesto que habrá una discusión, porque lo que no es aceptable es trasladar la votación a la presidencia del Congreso. Eso no es así. Morena y sus aliados tuvieron 54% de la votación al Congreso. La oposición, el 42%. Estoy quitando los nulos. Se puede compensar los números. Pero lo que no se puede es que de eso, de una manera artificiosa, llegues del 54 al 75. Y el 42 lo hagas 25, porque estamos hablando de un sistema que es mixto, distritos y pluris. Y también se utiliza, las pluris se hicieron por 3 razones. Gobernabilidad para las mayorías, pluralidad para las minorías y proporcionalidad en el voto. Esas son las 3 razones. Y por eso, Azucena, claramente lo que estamos viendo es que hay una sobrerepresentación de la voluntad expresada en la urna. Ese es el tema. Déjame terminar. Déjame terminar. Es hasta el 8%. Pero si son tratados como coalición, que es como debe ser, estos son una entidad, no 3 entidades. Y lo que está pasando es que está habiendo una interpretación, voy a decirlo, por lo menos ventajosa de la ley. Pues cada quien lo interpreta a su favor, sí, ¿no? Claro, por supuesto, pero entonces son coalición, pero quieren el 8% para cada uno de los partidos que forman la coalición y por eso llegan al 75% cuando no tuvieron esa votación. El caso de la Ciudad de México es distinto. Tiene una fórmula distinta, tiene un criterio distinto. Lo que pasó en la Ciudad de México es que Morena, PT y Verde hicieron una candidatura común. Hicieron un convenio de coalición para esa candidatura y siglaron los distritos y pusieron a quien le correspondía cada uno de los diputados a qué partido. Se presenta un acuerdo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México donde venía una distribución de las pluris que, voy a decirlo en números redondos, a Morena y a sus aliados le tocaban 37. Y de último momento, 7 personas de Morena adscriben a distinto partido diciendo que ya no está y entonces con eso cambian la representación. ¿Y se fueron de 37 a 43? Y le quitan al PAN, al PRI, a PRD y a MC. Y la verdad de las cosas es que sí, yo creo que eso es un fraude de la ley. Porque lo que sucede es que el Instituto Electoral no integra bancadas, sino distribuye plurinominales. Lo hace el Congreso. Lo hace el Congreso es donde se escriben. Bien. Pero en realidad, al cambiar esto, lo que están haciendo es un fraude a la ley. Déjame regresar con eso. Emilio Álvarez y Casa, volvemos.